Por fin ya es oficial, después de casi 2 años desde su lanzamiento oficial, Pocophone ya prepara el sucesor del Pocophone F1 y lo están anunciando en sus redes sociales. Hace un par de semanas conocimos cómo será el teléfono que va a tener, hace 2 o 3 días conocimos su precio y hoy voy a contarte todo lo que sabemos, además de, como te dije antes, los anuncios oficiales que Pocophone ha hecho en los últimos 2 días. Así que sí, si quieres saberlo todo del Pocophone F2, quédate porque empezamos. Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general, solo tienes que suscribirte. Es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante. Como acabo de comentaros, ya hacía un par de semanas que sabíamos prácticamente todo del Pocophone F2 y de hecho en este canal yo ya hice un vídeo mostrando todas las características y cómo sería este smartphone al completo. Pero hoy, antes de ver todo eso que ya conocemos, quiero empezar por lo más importante, los anuncios oficiales que Pocophone ha hecho en sus redes sociales. Llevaba desde el 22 de agosto de 2019 sin subir nada a su perfil en Twitter y en los últimos días, el 1 de este mes, mayo, han empezado con lo siguiente. Si vamos de más antiguo a más nuevo, encontramos el siguiente tweet, donde aparece además un pequeño vídeo. Este tweet, que como veis ha publicado el perfil oficial de Pocophone, pone lo siguiente. Una frase que dice: "Nos echáis mucho de menos, retweet ahora para ayudar, wake up Poco, despierta Poco", con el vídeo, también con el hashtag wake up Poco, y diferentes comentarios que la comunidad ha hecho acerca del último lanzamiento, pero hablamos del Pocophone F1. Veréis como en ninguna parte se menciona, por ejemplo, al Pocophone X2, algo curioso. Justo al siguiente día, 2 de mayo, subieron otro tweet diciendo: "Retweet con wake up Poco, despierta Poco, o dale al botón del corazón. Eso es lo único que debes hacer o que necesitamos para que nos ayudes. Despierta Poco". Y de nuevo, Poco is waking up. Poco está despertando. El siguiente tweet que veis en pantalla se pone el 3 de mayo y dice lo siguiente: "Cargando al 99%. Retweet ahora con el hashtag wake up Poco, despierta Poco, para completar ese último 1%. Y de nuevo, Poco is loading, Poco está cargando y estamos al 99%. Justamente un día después, el 4 de mayo, encontramos hoy el último tweet. Después de 256 días de espera, hoy por fin podemos decir que Poco is back. Poco está de vuelta y ponen la siguiente imagen. Passionate, donde tenemos la P en amarillo, Powerful con la O en amarillo, Cool Geeky con la C en amarillo y Young Fun con la O en amarillo. Por último, is coming back. Y se puede leer de arriba abajo: Poco está de vuelta. Si queréis saber esta traducción, pues Passionate es como apasionado o apasionante, Powerful es que es poderoso, es potente, Cool Geeky es como tecnológicamente, frikimente chulo, divertido, y por último Young Fun sería algo como divertido para los más jóvenes. Como veis, estamos hablando del Pocophone F2, o al menos del sucesor del Pocophone F1, ya que están hablando en el último tweet de que por fin, después de 256 días del Pocophone F1, tenemos el Poco de vuelta. Digo esto porque, como sabréis, a principios de este año, 2020, hemos tenido ya un Pocophone, el Pocophone X2. Pero como sabíais, ese Pocophone X2 no era el sucesor del Pocophone F1, era un teléfono de gama media. Aquí, por fin lo tenemos. Por fin Pocophone está anunciando que está a punto de llegar en las próximas, posiblemente horas, un Pocophone F2, el sucesor del Pocophone F1. Como digo, ya conocemos cómo va a ser este Pocophone F2, así que os lo pongo en vuestras pantallas. Y quizás no sorprenda a nadie, porque como digo, esto lo sabemos ya hace un par de semanas y se confirmó finalmente. El Pocophone F2 es simplemente la versión, como mínimo para la India, veremos si global también aparece, del Redmi K30 Pro, como lleva ya haciendo un par de años Xiaomi. Lanza teléfonos en China que después en la India o en versión global cambian de nombre. Pero sí, el Pocophone F2 es idéntico, igual al Redmi K30 Pro, por lo cual ya sabéis todo lo que tiene. Así un resumen muy rápido: el diseño con el punto llamativo de contar con una cámara retráctil, la pantalla AMOLED pero a 60 Hz, el Qualcomm Snapdragon 865, 4 cámaras en la parte de atrás, siendo el sensor principal el IMX 686, un sensor de sonido de gama alta que pinta muy bien, la batería de 4700 mAh que ya conocíamos, con la misma carga rápida de 33 vatios.
Y diréis, vale, genial, de momento no hay día oficial de lanzamiento, pero sabemos que el Pocophone F2 va a llegar al mercado, lo cual es excelente. Y además os digo una cosa también muy importante, este Pocophone F2 no va a llegar solo, va a llegar junto a un Pocophone F2 Pro, que en teoría va a ser mejor y más potente, con características más premiums, aunque desconocemos qué va a tener el Pocophone F2 Pro, que el Pocophone F2 no tiene. Aunque después de que veáis los precios, quizás lo entendéis. Y es que, desgraciadamente, el único Pocophone F2 filtrado en cuanto al precio ha sido el Pro. Y el precio no os va a gustar nada, ya que al menos en Europa, el precio en la versión básica del Pocophone F2 Pro, al menos en Portugal, va a ser de unos 650 euros, el equivalente a unos 750 dólares. Lo que está muy lejos, no, lejísimos, de los 329 euros de precio oficial que tuvo el Pocophone F1 en 2018 en nuestro país. Os digo que hay dos puntos que pueden hacer que estéis más tranquilos. El primero, hablamos del Pocophone F2 Pro y no del Pocophone F2. El Pro, como siempre, va a ser más caro que el Pocophone F2. Puede que 100, 200 euros, ya lo veremos, quizás 50. Y otro punto también es que Portugal, donde los precios se han filtrado, tienen un impuesto extra que por lo general aumenta el precio de los teléfonos unos 50-70 euros, por lo que es posible que quizás el Pocophone F2 Pro, en vez de 650, costará 600 o 580 euros, por ejemplo, y después, cuando le contamos también que habrá un Pocophone F2 sin Pro, puede que cueste 500 euros justos o 450 euros. Precios bastante más justos que en teoría serían los teléfonos con el Qualcomm Snapdragon 865 más baratos del mercado, lo cual siempre está muy bien, pero como digo, hay que olvidarse de esos 329 euros que vimos en el Pocophone F1 en su momento. Y más pensar con este Pocophone F2, que es una renovación del Redmi K20 Pro, el Xiaomi Mi 9T Pro, que llegó, al menos a España, a un precio de 400 euros. Imaginad este a un precio parecido de entre 450 a 500 euros. Como digo, 2020 es el año donde la calidad-precio brilla por su ausencia. Dejaré por aquí un vídeo si queréis verlo, de por qué este año los teléfonos son tan caros y no hay ni Xiaomi, ni Realme, ni nada calidad-precio. Podéis verlo porque es un punto muy interesante. Y os digo, son estimaciones, de momento lo que es seguro, filtrado, es que el Pocophone F2 Pro va a partir de entre 600 y 650 euros. Veremos el Pocophone F2, que será más barato, cuánto cuesta y sobre todo en qué puntos va a recortar para costar menos, en un año donde 650 euros por un teléfono de gama alta parece lo mínimo. Así que veremos qué tal le sale. Ojalá un Pocophone gama alta calidad-precio, con un Pocophone F1 en su momento, pero os digo, sea como sea, no va a ser tan barato y lo que esperáis un Pocophone a ese precio, habrá que esperar a que baje de precio, sin duda. Así que bueno, viendo todo esto, yo os pregunto cómo lo veis, qué pensáis. Aún así os comento, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, que aún no sabemos cuándo va a llegar, si hoy mismo en un par de horas, llegará mañana o la semana que viene. Yo, como sabréis, voy a estar 100% atento a las redes sociales, a todo, para que en cuanto yo sepa lo más mínimo del Pocophone F2, subir un vídeo a este canal. Con lo que si la vez primera que entras en este canal, te digo, te puedes suscribir para que YouTube te avise y verás el primero en este canal, antes que ninguno, cómo será el Pocophone F2, al menos en español. Te pregunto ahora, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Te convence o no te convence? Te digo, el precio va a ser más alto, el teléfono también va a ser más premium que el Pocophone F1 en su momento, pero bueno, ¿cómo lo veis? Comentadme por aquí más rápido, os preguntaré para que veáis con una sola encuesta en un solo clic y ya está, ¿qué opináis de forma mucho más rápida? También te pregunto, ¿te ha gustado este vídeo? Si es así, agradecería un montón que me dieras un buen like para apoyarme y ayudarme a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.